Mi familia, quiero saludar la iniciativa del presidente Luis Abinader de reunirse con el liderato político nacional de la República Dominicana para escuchar sus sugerencias, sus opiniones sobre la presente crisis que vive el mundo y la República Dominicana después de la pandemia. Es importante consensuar, es importante recopilar puntos de vista diferentes porque eso ayuda a tener una gerencia democrática mayor, a escuchar las críticas, a tomar en cuenta los sectores nacionales preocupados por el rumbo de la nación. Pero pienso que la manera de escuchar que más le conviene al país en este momento es en la parte de los médicos. Los médicos son los científicos que tienen en sus manos la gerencia del problema sanitario, del problema de salud. Los políticos son para la política y para hacer decisiones macros en el manejo y administración de los países. Ok, pero una segunda ronda debería ser con los científicos de la medicina a nivel local y a nivel internacional para buscar el mejor consenso posible sobre el control mejor que pueda desarrollarse de la pandemia en la República Dominicana. Todo el mundo está preocupado por lo mismo en todos los países, pero ya tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Nueva York, un estado, nación, epicentro mundial de la pandemia coronavirus, que ha logrado un nivel eficiente de resultados y que se acerca cada vez más a un proceso de normalización de sus actividades económicas. Eso es lo que importa al final del día. Pero eso no lo saben los políticos, eso lo saben los médicos. Cómo se presentó la crisis aquí, cuáles fueron los resultados que mejor se administraron, cuáles fueron las decisiones claves para garantizar que la ciudad controlara el virus, controlara la expansión de la pandemia y que no hubiese una catástrofe mayor. De acuerdo a lo que ha dicho el gobernador Andrew Cuomo, es importante que menos del 1% de los neoyorquinos están siendo registrados con infecciones, menos de un 1%. Y en base a esa decisión es que se está tomando la decisión de reabrir la ciudad y el estado lo más rápido posible en todas sus industrias. Ya se viene el capítulo de las escuelas, se van a reabrir ahora en septiembre, presencial y virtual, pero lo mismo pasa con los gimnasios, los salones de belleza, las barberías. Se ha estado un proceso de reapertura y que también incluirá a los restaurantes ahora que se pasa a la fase de reapertura adentro con un 25 o un 50% de los espacios. Se está madurando decisiones y tomando industria por industria, paso a paso, midiendo que las consecuencias pueden ser que haya un brote y que si hay un brote de la epidemia en una zona determinada, pues se procederá a cerrarla. Todo un protocolo está siendo elaborado para ser implementado, por ejemplo, en la reapertura de las escuelas. No va a ser algo tan sencillo como parece. Va a haber una estricta vigilancia en las escuelas, con los niños, con los jóvenes. Y creo que son las lecciones que tenemos que aprender en América Latina. Lo que está resultando bien en Nueva York
es aplicable en cualquier otra parte del mundo. Y por eso entiendo que el diálogo abierto por el presidente Luis Abinader con los políticos, con los expresidentes, es importante en términos gerenciales de la convivencia política, de la necesaria comunicación con los partidos, con los legisladores, con las instituciones que permiten gerenciar una nación. Pero en términos de lo que es la crisis de salud, creo que lo que vale son los médicos en términos finales. Los médicos son los que tienen la última palabra. Ahí hablamos esta semana con el doctor Erasmo Vázquez, expresidente del Colegio Médico Dominicano, expresidente de la Organización Panamericana de la Salud y exministro de Salud Pública. Tiene un criterio bastante claro sobre cómo se está gerenciando el tema del coronavirus en República Dominicana y cómo hacerlo mejor y más efectivamente para que no haya todo el tema de la acumulación de camas, de toda la atención con las pruebas. Él tiene toda una estrategia que yo creo que debería ser escuchada por el presidente Abinader. Y como él, ahí está también José Joaquín Puello, neurocirujano, un científico con larga data, con excelente manejo de la salud. Esos grandes médicos de la República Dominicana, las unidades y las facultades de medicina de las principales universidades, tienen un camino más claro que los políticos sobre cómo gerenciar la pandemia con la comunidad integrada en cada barrio, en cada zona, en cada provincia, en cada ciudad. Por eso, nos gustaría ver al presidente haciendo un consenso médico, haciendo un consenso científico sobre la ruta que debe seguir el país para controlar la pandemia y para mantener la economía abierta, que es muy importante. El doctor Erasmo Vázquez recomienda que el aislamiento, el confinamiento sea de la gente mayor de 60 años, pero que no se le ponga límites a los jóvenes para que se mantenga la productividad del país. Yo creo que ese es un elemento importantísimo que debe tomarse en cuenta y que además se dé algún tipo de medicamento. Él está recomendando la ivermectina como medicamento, no que cura, no que es una vacuna, pero sí que ayuda a controlar los efectos y a prevenir la pandemia. Hay un conjunto de medicamentos que él recomienda, que no son vacunas, pero que ayudan a manejar la crisis. Y sobre todo que está tratando de combinar medicina y productividad, porque ya hemos visto lo que significa cerrar por completo un país. Esto es otra crisis sobre otra crisis, porque no estar trabajando significa apagar los fogones, apagar la economía. Hambre. Entonces no podemos tener un país cuidándose de una pandemia y muriéndose del hambre. Entonces, por eso hay que sabiamente manejar las industrias en manos de los jóvenes, dejarla abierta, con distancia social, con el protocolo de la mascarilla, con todos los elementos que recomienda el resultado final de esta pandemia que ha azotado al mundo. Quiero, de todas maneras, saludar este esfuerzo de comunicación del presidente Abinader, que está tornándose muy maduro, muy prudente, muy sensato en el manejo de la situación que ha encontrado en el país, que no puede ser más escabrosa, no puede ser más complicada para un nuevo jefe de Estado. Crisis de salud, crisis de desempleo, crisis de deuda, crisis de corrupción, que sobre todo es el punto que quiero cerrar. A todos esos expresidentes, Abinader debe decirle que estén preparados para que lo llame la justicia. No porque él lo quiera, sino porque cualquiera de los expresidentes tiene que estar listo para ir a sentarse a un banquillo,
y responder por lo que le pregunten. El ejercicio de la democracia es eso. Y se sabe que eso va a causar dolor y que va a causar profundo dolor y profunda preocupación en los políticos, sobre todo los ex jefes de Estado. Pero tienen que prepararse porque la nación va a escuchar. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero no pueden dejar ese tema del diálogo con los expresidentes. Con Danilo Medina, que se prepare. Debe decírselo a Abinader. Usted tiene que oír la justicia y lo van a llamar. No porque yo lo mandé, porque la justicia es independiente, sino porque usted fue el último presidente. Lo mismo que Leonel Fernández. Y lo mismo que a los partidos de oposición que han tenido manejos de recursos irregulares, Quique Antún y el Partido Reformista. Toda esa gente, Miguel Vargas Maldonado y el PRD y su gerencia fatal en la Cancillería, toda esa gente lo van a sentar en el banquillo y tienen que estar preparados. Hasta la próxima. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Alduey, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El Gobierno de Nueva York, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por TV Quisqueya, con sabor dominicano. Sigue siendo preocupante las demandas de empleo y posiciones de Estado dentro del partido ganador de las elecciones, el Partido Revolucionario Moderno. Y es más preocupante porque el gobierno parece tener una línea de 0 cancelaciones de los empleados de la vieja administración, un poco para no agravar la crisis de la nación después de la pandemia. Siempre hay que tener en cuenta la justicia social en todo. Y un dominicano del PLD pasando hambre es igual a un dominicano del PRM pasando hambre. Es la misma hambre, igualita. No hay diferencia de colores ni de partido, por eso el Estado tiene que dirigirse con cierta prudencia para no caer en abusar de quitarle el pan a uno para dárselo al otro. Desde un principio, yo he dicho, primero que los empleados del Estado no son los responsables de la crisis de corrupción que hay en el país. Los grandes responsables de la crisis de corrupción que tiene el país son la cúpula política gobernante. Los secretarios de Estado, los subsecretarios de Estado, los hombres alrededor del presidente manejando millones y millones de dólares y de pesos. Usted no ve a un empleado de quinta categoría, un mensajero, ni un secretario, un mecanógrafo o un digitador de computadora manejando recursos del Estado. Usted no ve a ninguna persona de mediana influencia en el gobierno gerenciando una oficina, teniendo acceso a grandes recursos.
pueda cometer irregularidades en cualquier nivel. Que la honestidad no tiene que ver con el rango que usted ocupe. Si está manejando mal una institución con un peso que se robe, está robando. Pero en realidad, los grandes hechos delictivos ocurren entre los altos mandos. Y por eso no es tan difícil llegar a determinar quiénes son los culpables de robos grandes, porque esos son recursos de muy exclusivo acceso en los países y en las instituciones públicas. Eso no tiene mucha vuelta que darle. Millones son millones y gerencia de Estado es gerencia de Estado. No es verdad que Danilo Medina le iba a confiar a un dirigente de la base del PLD la responsabilidad de manejar un presupuesto de X cantidad de dinero si no tenía un rango alto en el Estado. Entonces, todas las irregularidades que han aparecido tienen como responsable a los grandes jefes, pero esos jóvenes o esos empleados de mediano y de segundo rango no tienen por qué sufrir las consecuencias de una administración corrupta como la de Danilo y Leonel Fernández. Esos son empleaduchos que son tan dominicanos y tan sufridos y tan limitados muchas veces como el que está en la oposición, que se la está pasando bien difícil también y que se hizo su trabajo para ganar las elecciones, para derrotar y que entonces ahora lo dejen planchado en su casa sin ningún recurso, no está bien tampoco. Entonces, por eso he dicho, tampoco se debe llenar el Estado de gente porque está desempleada para que coma, porque ese es el gran pecado, pero sí buscarle una salida. Y creo que la salida debe ser, primero, establecer para qué sirven, para qué los necesita el Estado y cómo los pueden ayudar. ¿Cómo los pueden ayudar? Bueno, hay muchísimas funciones, pero ¿hasta dónde la nómina está saturada? ¿Hasta dónde el Estado no resiste más nombramientos? Eso es lo que hay que ver. ¿Y cuáles son las creaciones entonces que pueden llenar un vacío? Yo he dicho que más que un empleo, y lo quiero repetir, lo que necesita la gente es libertad financiera. ¿Cómo se consigue libertad financiera? Poniendo recursos en la mano de la gente. Un préstamo pequeño para montar una empresa pequeña es más liberador. No te van a dar un horario, no te van a dar un jefe arriba de ti, no vas a tener una obligación de ir a cumplir con una función. Simplemente te ponen recursos y tú eres el jefe de tu propia empresa. Tú eres tu propio jefe. ¿Qué sabe hacer usted y qué cree usted que puede ser un préstamo para montar su negocio? Bueno, eso cada quien tiene que establecerlo. Pero creo que en vez de comisiones de empleo, en el PRM lo que debe haber es comisiones de emprendedores. Comisiones para ayudar a construir una pequeña empresa y una línea de préstamos para ese y para cualquier ciudadano de la nación que tenga deseos de hacer un emprendurismo sano y liberarse de un salario de 2 pesos que no le resuelve nada. Pienso que esa es la manera más justiciera, que es la manera más inteligente de tomar el toro por los cuernos. Hay mucha gente afligida, porque mi partido ganó y yo no he recibido un empleo. Señores, procuren una solución inteligente, procuren un financiamiento, procuren una manera inteligente de salir para siempre del desempleo y de la falta de recursos, que uno no puede vivir dependiendo de un empleíto la vida entera, porque algún día lo van a botar o lo van a sacar o usted se tiene que ir. Lo mejor que puede tener un ser humano es una manera independiente de vivir, financieramente liberado. Y no es con mucho. Cualquier
forma, usted pone una pequeña mesa de venta de mascarilla con poco dinero, como lo hace cualquiera. Ahora mismo la mascarilla es un negocio en cualquier esquina. Pero también lo puede hacer poniendo un negocio de venta de frutas. Puede poner un pequeño negocio de jugos naturales. Cualquier actividad humana es un negocio. Pero lo único que usted tiene que gustarle. A usted tiene que gustarle hacer lo que está haciendo. Y el primero que sabe qué es lo que le gusta es usted. Hay gente que le gusta reparar estufas, que le gusta reparar neveras, que le gusta hacer electrodomésticos, hacer de su vida algo interesante por ahí. Bueno, con rentar un espacio y montar una empresa de reparación de electrodomésticos es fácil. Comprar electrodomésticos usados, repararlo y revenderlo. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo de cosas sencillas, pero que tienen que ir con la preparación, porque si usted nunca ha reparado estufa, ni nevera, ni nada de eso, tiene que hacer un curso entonces y ganarse el conocimiento para entonces montar el negocio. Lo mismo pasa si no sabe bregar con frutas y con vegetales y esas cosas, que si se maduran, ¿cómo me hago para no dejar que se me pudra la mercancía? Hay una serie de secretos de cada negocio que usted tiene que descubrir. Pero pienso que por ahí es que está la solución, no solamente del PRM y del PLD y de cualquier partido y su militancia, sino de las naciones. ¿Por qué? Porque estamos frente a un mundo donde el emprendurismo es más importante que el ponerse de empleado de cualquier negocio que no le va a dejar a usted. Puede combinar las dos cosas, también un pequeño ingreso de un empleo y un negocito que le deje a usted una solución financiera en sus manos y que vaya creciendo. El negocio de los celulares y la tecnología es buenísimo. Todo el mundo tiene un celular. Aprende a reparar celular y ponte tu agencia. No tiene que ser una cosa grande, pero hay que comenzar de abajo e ir subiendo paso por paso, porque los negocios también crecen con el desarrollo de su economía y de su bolsillo. Pero hay que tener iniciativas saludables para que la gente fortalezca su economía personal y puede combinar con un taxi y un empleo, con un taxi y un negocio, pero hay que buscar formas independientes de gerenciar la vida sin tener que hacer del trabajo algo indigno o ir a recibir un cheque de un país pobre porque me tienen que ayudar. No, a nadie hay que ayudarlo. Cada quien tiene que buscarse su manera de vivir dignamente con su sudor de su frente, con su conocimiento, con lo que sabe, con su talento. Porque las mujeres saben muchas veces bregar con su salón. Bueno, ponga un salón de belleza. El hombre sabe de barbería, puede pelar, ponga su barbería. La barbería y el salón de belleza es un negocio para la vida entera y mundial. Donde quiera se le va a crecer el pelo a la gente. Y la gente va a necesitar un barbero. Las mujeres van a necesitar ir al salón. Entonces, pensemos creativamente, señores, y abandonemos la idea de que nada más es con el Estado y un chequecito. No importa que su partido haya ganado, procure que le den recursos para eliminar su desempleo con su propia iniciativa, con su propio negocio. Seguimos. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Alduey, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El Gobierno de Nueva York, de lunes a viernes a las 4 de la tarde,
por TV Quisqueya, con sabor dominicano. Mis amigos, la economía está demandando dinamismo. Se está a la espera de un segundo estímulo económico del gobierno federal para poner dinero en las manos de la gente. Y la gente está como si estuviéramos esperando que cayera un ángel del cielo para resolver nuestros problemas. ¿Cómo tenemos que comportarnos frente a la economía en estos momentos de crisis? Conrado González, ¿qué tú aconsejas? Primero que nada, muy buenas, José, ¿cómo andas? La economía, nos dieron como a los niños cuando le enseñan un caramelo, pero después no se lo dan. Dijeron que iba a haber un segundo estímulo, pero se está estancado en el Congreso, como tú correctamente dijiste, y se han ido de vacaciones. No están ni aquí en Washington, no vuelven hasta el martes que viene, después de Labor Day. Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que es el estímulo? El estímulo son esos $1,200. El estímulo es tal vez dar un poco más de desempleo federal. Acuérdate que el desempleo siempre es estatal. Los $600, esos famosos, era un estímulo de federal. Y tal vez lo ven. La economía está haciendo bastante bien adentro de lo que cabe. Sí vemos que los restaurantes están muy heridos. Están estimando que también de 9 a 10,000 restaurantes se vayan de negocio en Nueva York. Si esto no se arregla pronto. Como sabes, están nada más quedando comida afuera. Y eso es un problema. Cuando llueve es un problema. Cuando venga el frío, ahora en octubre va a ser un problema. No sabemos. Y muchos restaurantes están quejándose de que aunque abran afuera nada más, el costo del mantenimiento, hay que tener a los chefs, hay que tener a la gente, hay que cruzar una calle para dar comida. O sea, es bastante problemático. Y lo que estamos mirando es la hipocresía que hay entre los políticos de Nueva York, ya que en muchos lugares sí están abriendo el 50% a 25%. En New Jersey este viernes, mañana, abren el 25% adentro y van a estar afuera. Es muy poco. Todos los restaurantes dicen, si antes con el 100% abierto no ganábamos muchísimo dinero, como ahora con el 25% vamos a vivir. Eso es un problema, tenemos que vivir con él. Por eso es que es tan importante los planes financieros personales, Adway. Por eso es que yo siempre soy tan energético en decir que tenemos un plan financiero nuestro, no depender del gobierno. Tenemos que tener una razón para existir nosotros. ¿Cómo se va a hacer? Hoy más que nunca es importante tener un asesor financiero y un contador y un abogado que te puedan ayudar como empresa. ¿Qué es lo que puedes hacer tú si no llega este estímulo? ¿Cómo vas a pagar estos 4 o 5 meses de renta, de alquiler, si ahora el casero viene y dice yo quiero los 6 meses a la misma vez? Llámenos al 201-867-2222 y dejen que unos profesionales lo ayuden a salir de este hueco que ha causado la pandemia. Correcto. Bueno, tenemos un elemento positivo en la economía y es la demanda o las ventas de viviendas que han subido un 29%. ¿Cómo analizar esto en este contexto? ¿La gente tiene mucho dinero o es que no? Se está Acuérdate de dónde venimos. Venimos de un lugar muy bajo, un 29%. Imagínate, si tú tienes 1,000, un 29% son 290. Cuando tú tienes 10, un 29% son 2. O sea, empezamos de un nivel bastante bajo, pero también hay otro caso. Se están mudando la gente de las ciudades grandes, sobre todo nosotros, de Nueva York. Están mudando de Nueva York. El correo en Nueva York ha sostenido 250,000 papeles para cambiar de direcciones. Gente que se está mudando a la ciudad. ¿Cómo te das cuenta? Si tú te vas a mudar al Duey, que es lo primero que tú haces,
Tú vas al correo y llenas una fórmula. Oye, mándame los cheques, mándame mi correo a fulano de tal. En Nueva York City, 250,000 personas aplicaron para esto en agosto solamente. Quiere decir que ya viven en otra parte, porque tú no pides dirección nueva si ya no te mudaste. Tenemos 250,000 personas y esas personas tienen que vivir en algún lugar. ¿Qué ha pasado? Que cuando han salido de la ciudad, que estamos acostumbrados a unos precios increíbles, y se van a Long Island, vienen a New Jersey, se van para Filadelfia, para Pensilvania, los precios son mucho más baratos. Tú, un apartamento de $1 millón $, en Nueva York City, es un apartamento de un cuarto dormitorio. Una casa en Queens vale 1.2, 1.3 millones de pesos. Con 1.3 millones de dólares, tú en Connecticut, en las afueras de New Jersey, en Long Island, consigues una mansión, no una casita de esa que está una al lado de la otra como en Queens. Estamos viendo que hay necesidad de casas porque mucha gente está yendo y también mucha de la gente que le llaman millennium, esa gente que tienen 25, 26 años, 28 años, habían esperado muchísimo para comprar casa y ahora lo están haciendo. Hay estas dos razones que yo creo que son importantes. Sí. Bueno, si alguien quiere comprar una casa ahora, aprovechando esas oportunidades, ¿qué tiene que hacer contigo? Bueno, tiene que llamarnos al 201-867-2222. Como siempre, comprar una casa es como hacer una casa, hace falta los cimientos. Tienes que tener buen crédito, primero que nada, tienes que tener el depósito y tienes que saber qué es lo que quieres en la casa. Nosotros te podemos ayudar. Si nos llamas al 201-867-2222, te podemos ayudar. También otra cosa que tienes que tener para comprar la casa, los bancos se están fijando mucho en tu nivel de deuda. No importa que tengas capacidad grande de pedir dinero, pero si ven que tienes mucha deuda, se están echando para atrás. Lo primero que tenemos que hacer es mirar tu reporte de crédito y cómo están tus deudas. Si tienes muchas deudas, debes tomarlas en cuenta y empezar a pagar un poco de cuenta. Si quieres que el banco te dé un préstamo sustancial de 300, 400, 500 mil dólares para comprar una casa. ¿El ingreso cómo debe ser para el que está comprando una casa en este momento? Normalmente te prestan alrededor, si tu crédito está bueno, de 4 a 5 veces la entrada tuya. Si ganas 100 mil dólares, te prestan 400 mil. Si ganas 150, 600 mil. Si ganas 70, más o menos 280, 300 mil. Pero si ganas, yo no quiero que me digas que ganas 100 mil dólares, los taxistas, la gente que hace Uber, la gente que son camioneros, y entonces, porque sí, les entra 100 mil, pero ahí tienen que pagar gasolina, tienen que pagar esto, y lo que le queda después abajo, lo que reportan, en lo que pagan impuestos, es en 30 mil dólares. El dinero que mira el banco para prestarte dinero es en el dinero que tú pagas impuestos, no en lo que te entra. Porque todo el mundo me dice, no, yo gano 130 mil dólares, ven para acá que vas a comprar un casón. Y cuando llegan aquí, miramos, no, pero fueron 26 mil pesos en gasolina, 3 mil pesos en esto, 4 mil pesos en reparaciones. Lo que les quedó fue 38 mil dólares. Con 38 mil dólares te van a prestar 150 mil. Correcto. Bien, ¿qué experiencia ha tenido ahora con la pandemia? Garantice su futuro y qué servicios, qué mayor demanda de servicio ha tenido y cuál ha sido lo más exitoso hasta ahora. Sí, como todo el mundo hemos pasado trabajo, está mejorando muchísimo. Hemos visto, bueno, estuvimos cerrados, como tú sabes, una partecita de marzo, abril y un poco de mayo. Ya en mayo abrimos completamente, aunque con mucho cuidado, tomando la temperatura todo el mundo cuando vienen, manteniendo distancia. Hemos dividido para que nada más que haya cierta cantidad de personas a la vez en la oficina, pero sí lo estamos haciendo. Hemos estado viendo, lo que más hemos estado viendo es la cantidad de gente que le hemos hecho testamento, healthcare proxy, lo de salud, lo que se llama un living will, los poderes, porque nos hemos dado cuenta que somos tan vulnerables. Hay gente que estaba perfectamente bien, se nos fueron, fallecieron. Otra gente, no que fallecieron, pero que están en un home y no pueden salir a cobrar la renta. Tengo una persona en mente, uno de mis clientes, tiene 20 apartamentos, lo tienen en eso, ¿cómo se llama? En cuarentena, pues no puede salir. Y entonces, ¿quién cobra la renta? Si no tienes un apoderado que lo haya hecho. ¿Quién paga los taxes?
¿Quién hace todas esas cosas? Y como no te pueden ir a ver la gente para decirte, debes tener un tipo de unos poderes o unos mecanismos en orden de que si pasa una de estas cosas, puedan cobrar. ¿A quién se le pasa toda esta información legalmente para poderse hacer? Entonces tienes que tener alguien que tenga un poder, tienes que tener alguien que tenga conocimientos de tus cosas y tener un testamento. Desafortunadamente, llevo 36 años en el negocio y si teníamos, y como vendemos seguro de vida, pues vemos el fallecimiento y la muerte de personas, es normal en nuestro negocio, ¿no? Esto es lo que hacemos nosotros, pero nos hemos dado cuenta mucho más duro ahora, porque en un mes tuvimos 19 personas que fallecieron, clientes nuestros, que crea un dolor de cabeza para la familia, para las personas, un dolor para nosotros, porque muchos de estos son hasta amigos de nosotros. Antes se moría uno cada 2 o 3 meses, si veíamos 4 o 5 muertes al año. Esto, en el verano hemos tenido 50 personas, o sea, que han fallecido, no que se han enfermado, que han fallecido, y muchos de ellos no tenían testamento, aunque habíamos hablado de hacerlo, pero no lo habían hecho porque nunca nos vamos a morir, pensamos. Y sí le pasa. Y más importante que los testamentos han sido los poderes y los healthcare proxies. Eso que hay una ley que se llama HIPAA Law, que los médicos no pueden hablar con tus familiares sobre tu enfermedad para proteger tu privacidad. Entonces, como ellos no pueden hablar con ellos, si tú no tienes ese papel, no te pueden decir qué es lo que tienen mal. Claro. Bueno, señores, esa es la vida y aprendemos todos los días nuevas lecciones, pero tenemos que estar organizados. Y para estar organizados necesitamos un testamento, necesitamos un seguro de vida, un seguro de muerte, y todo eso lo podemos encontrar en Garantice Su Futuro con Conrado González. Definitivamente, uno de los problemas que no hablamos es aquello de los impuestos. Los impuestos habían estado cerrados al Dway desde febrero. El IRS había cerrado a finales de febrero, principio de marzo. No estábamos recibiendo las notificaciones. Y la gente que estaba atrasada pensaron, ay, se olvidaron. Acaban de abrir y están matando a la gente. Si usted tiene un problema con el IRS, llámenos hoy mismo. 201-867-2222. Lo podemos ayudar y tienen que responder. No se piensen que se olvidaron. Vengan y hablen. Gracias por tu tiempo y gracias por, como siempre, darle la información para garantizar el futuro a tus clientes. Garantice Su Futuro. Conrado González. Salga del hoyo. Ok. Muchísimas gracias, Adway. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Aldue, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El Gobierno de Nueva York. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por TV Quisqueya, con sabor dominicano. El gobierno está actuando todavía de espalda a la diáspora, que no hay políticas concretas en nada. Se están haciendo nombramientos de cónsules, embajadores, pero no hay un lineamiento claro a seguir, ni en cuanto a las tarifas consulares, ni en cuanto a los salarios de los cónsules, ni en cuanto a los empleos. Creo que hay que entender que se está en un proceso todavía de comienzo, de estructuración del poder allá,
con los nuevos funcionarios, pero se sigue quedando en la cola, como siempre pasa, la diáspora. Por ejemplo, para no ir más lejos, en Nueva York se nombró solamente al cónsul y no se ha dicho nada en función de si se va a mantener las mismas políticas salariales, de que el cónsul se hace prácticamente de una fortuna desde el primer mes que pisa ahí. No se sabe cuántos vicecónsules oficialmente, se habla de que vienen 5 nuevos vicecónsules, pero no se sabe, hay incertidumbre allí con el personal, si se va a poner un personal nuevo, si van a cancelar el personal viejo, en fin, todo está por verse. Mientras tanto, hierve de rencor y de preocupación el Partido Revolucionario Moderno, donde, según las informaciones que escucho y veo publicadas en las redes, están a punto hasta de desalojarlos del local que tienen en el Bronx, porque no tienen ni siquiera dinero para pagar la renta. Hemos visto esto en otras oportunidades, pero que se produzca eso ahora, acabando de ganar el poder, esta gente que no tengan un sustento claro de cómo soportar su local, es algo que realmente debe ser analizado a profundidad. Porque los partidos políticos tienen sus mecanismos para sustentar la renta, pero es algo que muchas veces lo hacen recaudando fondos entre los mismos dirigentes, haciendo colectas y tratando de sustentarse. Pienso que eso deben discutirlo ellos a lo interno, pero no debería ser desalojado del poder, del local, el PRM en este momento, porque sería una vergüenza muy grande. Otro punto que veo es que no hay una política clara sobre los militantes del PRM en la diáspora y de qué manera se piensa tratar los nombramientos. Se habla, por ejemplo, de la Casa de la Cultura, donde, según tengo entendido, hay un movimiento de rechazo por militantes de esa organización al rumor, porque no se ha visto el decreto de que se va a nombrar como directora comisionada a Lourdes Batista, una poeta que hizo campaña a favor de Abinader y estructuró un movimiento. Sin embargo, hay otros que entienden que hay gente con más tiempo al lado del candidato haciendo campaña desde el exterior y que han sido marginados. Hay mucha gente que estaba esperanzada en conseguir una posición, pero también hay 7 diputados de ultramar electos que no han fijado ningún tipo de línea programática después que ganaron las elecciones. Y ahí es donde más me preocupa la situación, porque de esas políticas públicas pueden generarse soluciones tanto para la diáspora en sentido general como para los militantes de ese partido. ¿Cuáles son las líneas de trabajo en términos de préstamos, de banca solidaria, de emprendedores que quieran emprender sus negocios? ¿O cuál es la línea de trabajo con los jóvenes de la diáspora, expertos en diplomacia, en mercadeo y ventas, que pudieran vender servicios del país en el exterior, como la agropecuaria, como el turismo? Entiendo que la diáspora está llamada a jugar un papel estelar en cualquier gobierno, pero que siempre se le ignora y solamente se le llama a la hora del voto, a la hora de utilizarla como una base que la pisan y siguen corriendo. Entiendo que esto tiene que terminarse. La diáspora tiene que jugar un papel activo en el desarrollo de la República Dominicana. Pero esto no depende de un individuo ni de un partido. Esto depende de la voluntad política de todo un gobierno y de toda una nación. Y siento que está todo muy frío
y que todo se está quedando en el marco de una estructura gubernamental burocrática, políticas públicas sin definir y que todo marche igual. Aquí hay que definir hasta el papel de la Junta Central Electoral y aquí hay que definir todo lo que son derechos y deberes del ciudadano del exterior, que como he dicho antes, son marginados en términos de la asignación de pensiones a todo el que trabajó, a todo el que hizo su trabajo. Hay que darle una pensión, hay que darle una compensación por su pago de impuestos en el país. Pero también he abogado por una política pública salarial decente para los cónsules y para los empleados de los consulados, no que se les genere un cúmulo de botellas sin ningún sentido, cuando hay formas de compensar a esos militantes dándole dinero para que emprendan negocios si no hay espacio para ellos en la administración pública. Creo que una visión de institucionalizar el Estado tiene que comenzar por ahí. Tiene que comenzar por dar ejemplos desde arriba y romper con esa política de enriquecimiento brutal del cónsul y abandono total de la gente abajo a salarios de miseria o a ninguna participación en el poder. El Estado da para mucho. El Estado da más de lo que quizás se pudiera pensar, porque todas esas cantidades de miles y miles de millones que se han llevado en los bolsillos todos estos cónsules pudieran ser invertidas, una parte en el desarrollo de empresas para los pequeños emprendedores de la diáspora, como lo está haciendo las MIPYMES en la República Dominicana, y otra parte para desarrollar programas sociales en favor de todos los ciudadanos. Todos estos son elementos que quiero dejar en claro, porque aquí no ha venido ningún cambio todavía. Aquí no ha llegado nada. Aquí no ha llegado la menor esperanza, la menor expresión de un cambio de gobierno, y todo lo que se ha hecho allá sin pensar en nadie aquí. Y yo sostengo que aquí hay muchos recursos y que aquí hay una visión muy diferente del dominicano que, aunque no quiere ser un gasto para el Estado, sí puede ser un aportador en beneficio de su persona y del país. Porque una cosa es venir con una botella a un consulado, a una embajada, y otra cosa es tener la capacidad de generar inversiones en el país, generar negocio, y que a ese ciudadano se le den facilidades para invertir en el país, si quiere poner un hotel, si quiere poner una clínica, si quiere poner un colegio privado, si quiere poner una escuela, que se tome en cuenta que ese ciudadano tiene muchos años viviendo fuera del país y que ha hecho aportes a través de las remesas que le hacen merecedor de un tratamiento especial, no como un inversionista cualquiera, como un turista cualquiera. Entiendo también que en el turismo y en este momento de la diáspora y de la pandemia COVID-19, el dominicano puede ser el primer turista en ingresar al país porque está obligado a ver a sus familiares. En estos próximos 3 meses, donde normalmente viajan 300,000 dominicanos a ver sus familiares, quizás por la pandemia no van a viajar tantos, pero sí por encima de ese temor está el deseo y la solidaridad con sus familiares, tanto enviándoles más recursos como visitando. Entonces, ¿por qué el secretario de Turismo no trabaja con las agencias locales de Nueva York y del resto del exterior, que son los que han llevado por los últimos 40 años el turismo a través de los viajes desde Nueva York, desde Italia, desde España hacia la República Dominicana, haciendo turismo criollo, que es muchas veces el que más dinero deja al país? Mientras un turista puede gastar 150, 200 dólares diarios, el dominicano va y en 2 semanas gasta 5 y 4 mil pesos y hasta más, dependiendo de su capacidad. Y si dura un mes, ya usted sabe. Entonces, estimular el turismo dominicano en este momento es vital para la economía. No digo que sea malo lo que ha hecho el gobierno de incentivar lo que acaba de hacer el presidente en Pedernales, que anunció inversiones en más de 3,000 habitaciones que se van a construir allí, un aeropuerto. Eso está bien, pero ese es el macroturismo
el megaturismo del país, que no va a estar trabajando por ahora, porque él mismo dicho, en 2 años y medio van a estar listas esas habitaciones. Pero y en lo inmediato, que Asonoares, la Asociación de Bares y Restaurantes, habla de conservadoramente 400,000 turistas van a entrar en estos próximos 4 meses, porque el turismo se fue al suelo en el mundo entero, en España, en París, en Inglaterra, en Nueva York y todo Estados Unidos con la pandemia. Eso no es nada nuevo. Aquí llegan 65 millones de turistas al año y miren lo que está pasando. Downtown está muerto, pero hay que revivir de alguna manera esto, y por eso el gobernador habla de que se piensa reabrir la ciudad pronto si se sigue bajando la pandemia que está infectando menos del 1% a los neoyorquinos. Hay condiciones. Mientras no haya una vacuna, no va a haber solución definitiva. Por tanto, yo aconsejamos que la pandemia sea controlada totalmente en República Dominicana para empujar totalmente el turismo, que es cuando vendremos a ver la solución final con la vacuna. Pero mientras tanto, el turismo criollo, nosotros los dominicanos de la diáspora podemos hacer la diferencia. Por eso entiendo que también el turista cercano a nosotros también se puede contagiar, porque no estamos solos. Hay muchos dominicanos casados con cubanas, con cubanos, con boricuas, con afroamericanas, con americanos, y eso va a ir creando una conciencia de volar hacia el país. Pero no podemos levantar el vuelo todavía con seguridad hasta que no haya un control total de la pandemia. De todas maneras, creo que debe mirar el gobierno con fuerza, con mayor interés, la diáspora como meta de desarrollo nacional dentro de los próximos 4 años, y estamos esperando a ver qué va a suceder con la administración, tanto no solamente en turismo, con el nuevo secretario David Collado y el nuevo presidente Luis Abinader, sino con todo el sector privado, que debe juntarse con la empresa privada, los médicos, los empresarios, los dueños de supermercados en todo Estados Unidos, y crear un gran esfuerzo de inversión en el país en función de la recuperación económica que debe venir. Así que esperamos que las autoridades empiecen a definir claro qué es lo que quieren con la diáspora y que se acabe aquella política trágica de sepultar todos los sueños de los dominicanos del exterior y utilizarlos solamente como alcancía para que vengan a comprar pasaporte, a comprar servicios caros, subiendo el bolsillo de un individuo y no la nación. Bendiciones. Hasta la próxima.